Bien, buenas noches para todos. Ya se dieron cuenta que se les estudió en la mañana el laboratorio 2. Ya llevamos 90 preguntas. Por favor, el fin de semana intenten aprovechar. ¿Ya? Hoy vamos a hacer un ejercicio a media clase para ver cómo lo están trabajando. Pero sí es importante que no lo vayan dejando al tiempo. Me encanta que la clase esté, bueno, sé que muchos no vinieron porque parece que los buses que los traen, según me dijeron en la otra sección, ¿por qué te la hay? Entonces en la A, la verdad es que la mitad de la clase. ¿Qué pasó? Pues pero lo que sucede es que muchos que traen a compañeros no vienen los viernes porque son muy pocos los que regresan y ya no les tiene cuenta. Entonces, pero y aquí estoy viendo que también dejaron fácil, unos 30. Entonces puede ser que esté sucediendo eso. Bueno, para concluir, para terminar, encontré esta conclusión muy bonita que necesito que me la anoten para redondear lo que es y entender que quede claro lo que es el constitucionalismo y la democracia constitucional. Así que por favor anoten esto. Dice: el constitucionalismo es una creación del ser humano. El constitucionalismo es una creación del ser humano, por el cual se pretende legitimar el ejercicio del poder público. El constitucionalismo es una creación del ser humano por el cual se pretende legitimar el ejercicio del poder público. Punto y coma. Mediante la soberanía popular, coma, mediante la soberanía popular, coma, el pueblo se somete voluntariamente, mediante la soberanía popular, el pueblo se somete voluntariamente al poder de la Constitución como norma fundamental del Estado. El pueblo se somete voluntariamente al poder de la Constitución como norma fundamental del Estado, que tiene principalmente dos objetivos, dos puntos. Como norma, perdón, con mucho gusto, como norma fundamental del Estado, que tiene principalmente dos objetivos, dos puntos. Establecer límites al poder público y a las personas que lo detentan. Establecer límites al poder público y a las personas que lo detentan. ¿De las personas? Que lo detentan. Establecer límites al poder público y a las personas que lo detentan. Y reconocer las libertades y derechos. Y reconocer las libertades y derechos de las personas y reconocer las libertades y derechos de las personas, estableciendo los mecanismos para hacerlos efectivos en la materialidad, para hacerlos efectivos en la materialidad. Punto y seguido. En ese sentido, la importancia de que toda sociedad
en ese sentido, la importancia de que toda sociedad cuente con una constitución ha perdurado desde sus inicios. La importancia de que toda sociedad cuente con una constitución ha perdurado desde sus inicios, en las revoluciones liberales del siglo XVIII, en las revoluciones liberales del siglo XVIII, pero se ha modificado conforme las exigencias de los momentos históricos que así lo han requerido. Punto. Ahí nos vamos a quedar. Se los vuelvo a repetir para ver si. El constitucionalismo es una creación del ser humano por la cual se pretende legitimar el ejercicio del poder público. Mediante la soberanía popular, el pueblo se somete voluntariamente al poder de la Constitución como norma fundamental del Estado, que tiene principalmente dos objetivos: establecer límites al poder público y las personas que lo detentan, y reconocer las libertades y derechos de las personas, estableciendo los mecanismos para hacerlos efectivos en la materialidad. En ese sentido, la importancia de que toda sociedad cuente con una constitución ha perdurado desde sus inicios en las revoluciones liberales del siglo XVIII, pero se ha modificado conforme las exigencias de los momentos históricos que así lo han requerido. Muy bien, con eso casi como que encerramos el concepto de constitucionalismo. ¿Por qué? Porque inicialmente, ¿qué teníamos cuando estalló la Revolución Francesa y surge la República? Teníamos un constitucionalismo liberal, pero luego la sociedad va exigiéndole más al Estado en cuanto a la satisfacción de los servicios que ellos necesitan para su subsistencia. Entonces, ese constitucionalismo se convierte a un punto social donde hay más derechos, ¿ya?, que van a proteger intereses de grandes mayorías que antes no las poseían. Conforme van transcurriendo los años, entramos en una etapa actual que es un neoconstitucionalismo. Que, como les dije la clase anterior, va a responder, aunque haya un derecho de igualdad y de libertad, va a responder a intereses de clase económicamente dominante. Y esta es la etapa en la cual nos encontramos. Cada vez las exigencias de la sociedad, porque el Estado brinde mayores servicios, es demandante. Pero el Estado a veces no tiene esa capacidad de organización y de suplir esas necesidades. Hay materias en las cuales inclusive oímos hablar, leemos, pero que ni siquiera las Naciones Unidas tienen alguna normativa que regule el uso de eso. Por ejemplo, hablemos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en países avanzados, Europa, hay muchos, Alemania, Inglaterra, Francia, Japón, China, Corea, etcétera, Rusia, o sea, la inteligencia artificial ya juega un rol protagónico
económico, no solo en la medicina o en la educación o en el derecho, en la justicia o en la robótica, qué sé yo, etcétera. Pero ya en muchos lugares hay vehículos donde se conducen sin piloto, porque es una inteligencia la que va manejando, ¿ya? Pero no, hasta el año pasado, apenas con la intervención de Estados Unidos, China y algunos 8 o 6 países de Europa, se atrevieron a firmar un documento de dar los primeros lineamientos para normativizar cómo se va a usar la inteligencia artificial. Porque principalmente el documento es de carácter ético, porque si cae en manos perversas, si se hace un mal uso de la inteligencia artificial, la población es la que va a salir perjudicada, pero no hay ninguna normativa. Y no hablemos de los países subdesarrollados como nosotros, que todavía nos faltan 100 años para tratar de igualar eso. Pero esto es otra cuestión que es preocupación universal, pero que no se norma y no se regula. Por ejemplo, el derecho a las migraciones. Esto ya es un problema serio, universal, donde todos los habitantes del mundo están migrando en busca de mejorar las condiciones materiales de vida, o por cuestiones políticas, o por cuestiones de etcétera, etcétera. Pero no hay nada que regule el tratamiento de los migrantes que pasan por los países que son visitados en su trayecto para protección de su integridad personal o de su familia. No hay instrumentos. La epigenética, por ejemplo, es otra materia. Es otra materia que también necesita que sea regulado universal o mundialmente de una manera ética y sana, porque también los experimentos que se están haciendo y caen en manos perversas. Vean todos los experimentos que la Gestapo en aquel entonces de la Segunda Guerra Mundial hicieron en Europa, en Checoslovaquia, en Polonia, en Francia. O sea, realmente unos genios para realmente acabar con todos los judíos, pues. Entonces, es peligroso si no hay una normativa que regule estas materias. Entonces, ¿cómo el constitucionalismo ha ido evolucionando con el transcurrir del tiempo? Simple, porque el derecho no es... El derecho es cambiante, no es estático. Y si hablamos básicamente de lo que es la supraestructura de la sociedad, nos damos cuenta que siempre todas las instituciones, porque una formación económica social, aquí está la supraestructura y aquí está la estructura, o sea, la base de la sociedad. Aquí prácticamente está la base económica, las fuerzas productivas acá. Y como siempre en todo el mundo, esto está en poder de pocas manos. Son pocos los dueños de los medios de producción. Siempre. ¿Ya? ¿Y nosotros qué tenemos? Solo nuestra fuerza de trabajo. Y con eso sobrevivimos. Pero las instituciones como el derecho, como la moral, como la educación, como la filosofía, etcétera, etcétera, no van al mismo ritmo en que esto va avanzando. Entonces hay un desfase y el derecho se va quedando atrás, pero es precisamente porque no se dan las condiciones materiales de vida. De esa cuenta, hay países en donde para ellos no es problema. Por ejemplo, todos los países que tienen una constitución flexible.
Para esos países, el mismo órgano que crea la norma constitucional, el mismo órgano, aplicando el principio de la ley posterior, deroga la anterior, la pone en vigencia. No. Pero aquí, tratemos de reformar la norma constitucional. Aquí, ¿cuántos presidentes es ingresando a su mandato y lo primero que quieren es, Bukele todavía pudo hacerlo, Bukele todavía pudo y maniobró, etcétera, y ahí está. Ya el 4 de febrero, que son las elecciones, de plano que con una mayoría aplastante, en primera vuelta, va a quedar. ¿Por qué? Porque está haciendo bien las cosas. ¿Y qué quiere la gente? ¿Cuándo hace años el riesgo que corríamos nosotros como de ir a visitar a Salvador, no nos animábamos? Estaba terrible. Ahora es un lujo ir a Salvador. No solo en carreteras, no solo en infraestructura, en servicios, en seguridad. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué no hacerlo nosotros? Pero para eso se necesita voluntad política. Y no solo del gobierno, de todos los guatemaltecos. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Somos egoístas. Se van los paisanos a los Estados Unidos y allá pues a los 6 meses lo regresan y ya regresan. Oh, sí. Va, pero dejemos eso. Allá no se pueden orinar como acá en cualquier lado donde les dé la gana. Se toman una cerveza, allá respetan las leyes, pero es entrando acá y lo primero que es, o sea, cultural. Sí. Es cultural. ¿Ya? Entonces, de verdad que necesitamos una verdadera educación cívica desde los primeros años de vida. Si nosotros comenzamos a darles educación cívica, moral. ¿Se acuerdan los de mi edad? Nosotros llevábamos salud y seguridad, llevábamos cursos de moral y urbanidad, etcétera, etcétera, que nos daban ciertos principios y valores, pero esos desaparecieron. ¿Ya? Antes, los que tuvimos la ventaja de estudiar en escuela pública, las maestras y los maestros, con gusto le detectaban chicho y los hinchas. Y allá uno se iba a quejar con el tata porque más le daban. Pero ahora no se puede ni tocar, porque eso psicológicamente desfasa y descontrola al niño, lo trauma. Ese es el verdadero problema que tenemos, ¿ya? Ahí se perdió el norte, se perdió el objetivo. Entonces, la verdad es que me encanta que estemos en la presencialidad, sé que es sacrificado, sí salí el lunes cansado, pero hoy ya volvió otra vez el cuerpo a entender el ejercicio y de verdad que puedo seguir otras 4 horas, que no hay problema. Puedo seguir otras horas que no hay problema. Entonces, lo único que les pido a ustedes es disciplina. Eso es todo. Por ahí vi a un compañero que está haciendo en hojas. Está bien que haga sus preguntas en hojas y después se engargola todo. Y eso es bueno, porque eso es maravilloso, es un orden. Veamos esto rapidito. Esto ya lo saben, pero cuántas definiciones de lo que es derecho constitucional. Recién acaban de pasar ustedes su primer año. Bueno, ¿te acuerdas de lo que te dijeron que era derecho? ¿Qué es derecho? Conjunto de normas que rigen el comportamiento de una persona. Perfecto. Ahí estamos. Eso. Y cualquier otro puede dar su definición de lo que es derecho. Conjunto de normas interoatributivas. Conjunto de normas que regulan la conducta de la persona dentro del seno de la sociedad. Conjunto de normas que tienen relación el sujeto con los demás miembros de la sociedad y con el Estado. O sea, hay diversidad de definiciones de derecho. Entonces, ¿qué es derecho constitucional? Exactamente lo mismo, lo único que
tienen que agregarle que es una rama del derecho público, que es un conjunto de normas de derecho constitucional y que organiza el Estado. Ahí no entiende. Entonces, ¿qué es el derecho constitucional? Es una rama del derecho público que contiene un conjunto de normas de derecho constitucional que regulan la forma como se encuentra estructurado el Estado. Es un conjunto de normas de derecho constitucional que pertenece a la rama del derecho público y que su función esencial es organizar el Estado. Es un conjunto de normas de derecho constitucional que pertenece al derecho público y que regula el Estado, la forma de gobierno y las relaciones de los gobernantes y gobernados. Tres definiciones de las cuales ustedes pueden definir cualquiera. Tengo que obligadamente que darles de algunos autores unas dos para que tengan referencia, ¿verdad? Hay una cortita que dice, este es de Linares Quintana, dice: rama del derecho público que determina la naturaleza y organización fundamental del Estado. Rama del derecho público que determina la naturaleza y organización fundamental del Estado. Rama del derecho público que determina la naturaleza y organización fundamental del Estado. Otra, conjunto de disposiciones que rigen la organización del Estado, coma, la constitución del gobierno, coma, las relaciones de los diversos poderes entre sí, las relaciones de los diversos poderes entre sí, y la organización y funcionamiento del poder legislativo. Se las repito: conjunto de disposiciones que rigen la organización del Estado, la constitución del gobierno, las relaciones de los diversos poderes entre sí y la organización y funcionamiento del poder legislativo. Nick, ¿de quién es esa definición? ¿Vale? ¿De quién es esa definición? Es el de Prieto Garófalo. Sí. Es de Prieto Garófalo. Prieto. ¿Y quién dijo que era de la primera? Es de Linares Quintana. Pero no importa, ustedes lo buscan ahí. Una última, ya con eso pago las definiciones. El derecho constitucional estudia la constitución del Estado. El derecho constitucional estudia la constitución del Estado. O sea, el ordenamiento
de los órganos constitucionales del Estado. O sea, el ordenamiento de los órganos constitucionales del Estado y las relaciones fundamentales entre el Estado y los ciudadanos. Repito, el derecho constitucional estudia la constitución del Estado, o sea, el ordenamiento de los órganos constitucionales del Estado y las relaciones fundamentales entre el Estado y los ciudadanos. ¿Esa definición de quién es? También lo cita Quintana Rosales, pero no dice el autor. Pero sí, en su libro de Introducción al Derecho Constitucional, Quintana lo cita, pero la cita de página lo refiere a él. ¿Ya? Muy bien, vamos con esto. Esto ya lo saben, pero lo vamos a recordar porque de todos modos está dentro del contenido del programa, la jerarquía normativa. Vamos, mientras entramos en materia, ya tienen el laboratorio número 2. A ver, a la general, les voy a preguntar a 45. Eso lo tienen ustedes en su computador. Cuando una, no, este es del 1, no, del 2, quiero ser pura lata. Quiero ser pura lata. ¿Qué entiende por publicaciones apócrifas? ¿Qué entendemos por publicaciones apócrifas? ¿Está abierta? La general tiene la palabra. Que no son oficiales. Que no son oficiales. A ver, que no son oficiales. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Cuellar. Ricardo. ¿Carecen? Ahí está, lo oíste en el Google, ¿verdad? Sí. Está bien, sí, para eso es la tecnología. Un documento apócrifo es aquel que no tiene una firma responsable. Es un memorial, un dictamen, una denuncia, pero no hay una firma que lo haga responsable. Y por eso se le denomina apócrifo. ¿Por qué? Porque cualquier imbécil lo puede haber escrito. Cualquier imbécil, pero no lo firma. Eso es cabalmente lo que decía el compañero, ¿ya? No hay una firma responsable, por eso es apócrifo, ¿ya? Entonces, cualquiera puede escribir en las redes sociales pendejadas y pendejadas, pero jamás lo va a firmar probablemente con un seudónimo, pero eso ya es otro rollo. Sigue siendo apócrifo también. ¿Quién? Veamos de esta fila, ¿quién trajo su laboratorio 1? De esta fila. Vamos a hacer un ejercicio breve, para no dormirnos. Fíjense que la silla está caliente. Estírense, hola, estírense, eso, respiren. Un poquito, eso, muy bien. ¿Querés cantar la de Paquita, la del barrio? ¿Ya? Siéntense. Quien se quede sentado tiene que venir acá a cantar una canción de Paquita, la del barrio. ¿Ya? Ya lo saben. ¿Quién? ¿De acá quién trajo su laboratorio? No, nadie. De esta fila, ¿quién trajo su laboratorio? ¿Quién trajo? Ahí está. Muy bien. Por favor, más de la pregunta 20 en adelante, una pregunta
hacia acá. Tú escoges al compañero o a la compañera que quieres hacer. Tú dices, ojo, al compañero o compañera que le digan, si no la sabe, solo dice paso. Y luego, los demás de la fila tienen la responsabilidad de responder por eso. ¿De acuerdo? ¿Vamos? Ya. ¿Qué pregunta es para comenzar? Pregunta número 24. Pregunta número 24. Bueno. ¿A quién se la vas a hacer? A la persona que está en la primera, que está en la última fila. A la primera, a ti. A ti. Sí. Pero antes te hago la aclaración. La 24 está íntimamente relacionada con la 23. ¿Ya? O sea, tienes que hacerle las dos para que ella tenga la lógica, porque si no, la 24 se queda en el aire. ¿De acuerdo? Por favor. Le hacen primero la 23. Número 23. Según la Constitución política, ¿en qué plazo las personas detenidas deben ser puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes? ¿En qué plazo deben ser puestas las personas detenidas a disposición de las autoridades judiciales competentes? Que no exceda de 6 horas y no pueden estar sujetos a ninguna otra autoridad. Muy bien, ahora hazle la 24. 24. ¿En qué responsabilidad incurren las autoridades si después de señalado el plazo indicado en la pregunta anterior, el detenido aún no ha sido puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes? El funcionario será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Esa es la respuesta. Muy bien. Esa es la respuesta. ¿Estamos bien? Muy bien, un aplauso. Hagan ustedes la pregunta y se la van a hacer aquí a los compañeros de esta fila. Del 1. Sí. La pregunta 38. ¿A quién se la vas a hacer de acá, de esta fila? Parate. No sé, a la que esté en la cuarta posición. 1, 2, 3, 4. ¿A ti? ¿A ti cuál es tu nombre? Kimberly. A Kimberly. ¿La número? 38. 38. Muy bien. Ya. Ya. Los menores de edad que transgreden la ley son imputables. Inimputables. Imputables. ¿Qué causas de imputabilidad regula el Código Penal, decreto 1773 del Congreso de la República? Son varias. ¿Ya? ¿Quién tiene el Código Penal en físico? Búscame el artículo 23 y todos se los doy servido en las manos. ¿Ya? Bandeja. El artículo 23. Ahí está. Kimberly le está respondiendo. Ahí está Kimberly. Dale. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior o perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean previamente Kimberly, esa es la respuesta. Lee el artículo 23. Artículo 23, la de ser reincidente al reo. Es reincidente que... No, artículo 23 no es indudable. Uno, el menor de edad. Dos, ¿Qué artículo es? 23, sí. Ahí está, léelo por favor. Esa es la respuesta. artículo 23 no es imputable. Uno, el menor de edad. Dos, quien en el momento de la acción u omisión no posea a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado o de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el... Muy bien, muchas gracias.
Ahí estamos, gracias. Bien, sigamos, ahora sí. Anotemos esto, por favor. Las normas jurídicas se clasifican de acuerdo a la finalidad que persiguen. Las normas jurídicas se clasifican de acuerdo a la finalidad que persiguen. 2 puntos. Así tenemos que para Recassensiches, un austriaco, así tenemos que para, de madre guatemalteca, Recassensiches, así tenemos que para Recassensiches, Recassensiches, al considerar que las normas jurídicas tienen varios rangos, al considerar que las normas jurídicas tienen varios rangos, categorías diversas, apunta que la Constitución tiene un rango superior a la ley, que la Constitución tiene un rango superior a la ley, punto y coma, y que la ley tiene un rango superior al reglamento. Repito, las normas jurídicas se clasifican de acuerdo a la finalidad que persiguen. Así tenemos que para Recassensiches, al considerar que las normas jurídicas tienen varios rangos, categorías diversas, apunta que la Constitución tiene un rango superior a la ley y que la ley tiene un rango superior al reglamento. Punto y aparte. La Constitución, las leyes y los reglamentos, la Constitución, las leyes y los reglamentos tienen rangos superiores, a las normas establecidas en los contratos. La Constitución, las leyes y los reglamentos tienen rangos superiores a las normas establecidas en los contratos. Aparte, las normas individualizadas, entre paréntesis, la sentencia judicial y las resoluciones administrativas, la sentencia judicial y las resoluciones administrativas, cierran el paréntesis, por favor. Y las resoluciones administrativas, cierran el paréntesis, tienen una categoría formal inferior a las leyes y a los reglamentos. Tienen una categoría formal inferior a las leyes y a los reglamentos. Y el extremo último se encuentra representado
por la acción ejecutiva de los agentes de la autoridad. Y el extremo último se encuentra representado por la acción ejecutiva de los agentes de la autoridad. Aunque ustedes ya la conocen, porque eso lo vieron en su derecho, pero de todos modos tenemos que hacer esa ejerce, la pirámide de ejerce. Por decir algo, acá están las normas de mayor jerarquía, que son las normas constitucionales. Ahí no hay pierde. Aquí están las normas constitucionales, que son producto de una Asamblea Nacional Constituyente. Ahí no hay pierde. Acá están las normas ordinarias que desarrollan a las normas constitucionales y que son producto del Congreso de la República. Acá se encuentran las normas reglamentarias que son productos de PERMA. Por ejemplo, si hablo del reglamento de la Contraloría General de Cuentas, ¿alguien que sea contador acá? ¿Alguien que sea contador? ¿Quién emitió el reglamento de la Contraloría General de Cuentas? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Quién emitió el reglamento de la Contraloría General de Cuentas? El presidente de la República. El presidente de la República emitió el reglamento. Entonces, si hablo del reglamento de la Contraloría General de Cuentas, es el presidente de la República. Si hablo del reglamento de la Ley de Probidad de Funcionarios Públicos, ¿quién lo emitió? El presidente de la República. Pero si hablo del reglamento del Tribunal Supremo Electoral, es el propio tribunal el que emitió el reglamento. Pero lo que me interesa es la jerarquía, cómo están. Llegamos entonces a las normas individualizadas. ¿Quién se ha divorciado acá? ¿Quién es divorciado? Ahí está. Bueno, ¿por mutuo acuerdo? Por mutuo acuerdo. Es un ejemplo de norma individualizada. ¿Por qué? Porque la sentencia de mutuo acuerdo únicamente afectó al compañero y a su cónyuge, ex cónyuge, solo. A nosotros, ¿qué nos importa? Nada que ver. Esta es una norma individualizada, porque la sentencia proferida en ese divorcio de mutuo consentimiento, únicamente estuvieron involucrados el compañero y su ex cónyuge. ¿Quién ha sido demandado por alimentos? Pues igual, alguien que ha sido, es una resolución judicial, es una norma individualizada que va a atacar o va a referirse únicamente a una persona específica. Pero también está la doctrina, está la jurisprudencia, están los tratados, están los contratos, están una serie, hasta llegar acá, hay teorías también acá, hasta llegar al PNC, Policía Nacional Civil o Policía de EMET, por decir algo. La acción ejecutora de los agentes de la autoridad viene investida su autoridad desde la norma constitucional. Hay una conexión formal
en toda esa pirámide. Y entonces nosotros vemos a la gente de la autoridad y lo vemos como autoridad. ¿Sí? Si nos hace la señal de alto, pues no nos vamos, tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, si nos han educado, que somos autoridades. Entonces vean cómo el mandato constitucional se hace efectivo hasta estos momentos. ¿Estamos claros? No, ya sé que está. Nos vamos. Buenas noches, feliz fin de semana. En el S2 acaban de linchar a uno de los encapuchados. En el S2 acaban de linchar a un estudiante de los encapuchados para que tengan cuidado a la hora de salir.